Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Horacio Locatelli. Pido mil disculpas porque estoy con un cuadro propio de nuestra ciudad y conmigo está la doctora Paola Pérez, quienes formamos parte del SEM, que es el Comité de Educación Médica de Posgrado del Colegio de Médicos de la Primera Circunscripción. Vamos a iniciar la presentación de hoy, que son algunos nuevos conceptos en la emergencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que fundamentalmente entender la terminología de qué es una emergencia, que no es únicamente todo lo que se nos puede venir a la cabeza, sino hay muchas cositas más, como ya vamos a ver ahora en esta misma imagen. ¿No es cierto? La emergencia es una situación que pone en peligro la vida de una persona de manera inmediata y se debe reconocer y proceder en tiempo y forma. El no hacerlo cuesta la vida del paciente, ¿sí? Y según el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, es una circunstancia nueva o inesperada que modifica una condición de salud de una persona que es reconocida por el propio paciente o por terceros. En nosotros queda la decisión de tomarlo como una emergencia o no tomarlo como una emergencia, ¿sí? O sea que fíjense que es muy amplio el concepto. Puede venir alguien golpeando una puerta diciendo, me duele el pecho, a lo mejor no es nada, pero tenemos que hacer todos los protocolos de ese dolor precordial para esa persona, ¿sí? Bien. Dentro del objetivo que nosotros nos fijamos en este webinario conjuntamente con la doctora Pérez, ¿qué se juega en la medicina de emergencias? Y en la medicina de emergencias se juega la tranquilidad del paciente, se juega nuestra profesión, se juega la tranquilidad de nuestra familia, se juegan muchas cosas. Por eso no hay que tomar a la medicina de emergencias como algo superficial, como que lo hace cualquiera, que cualquiera puede estar en condiciones de, y así. ¿Por qué? Porque aparte de eso, la medicina de emergencia tiene cambios permanentes de paradigma. O sea, hay conceptos que van trabajándose con el correr de los años, ¿no es cierto? Y es fundamental que estemos al tanto de los mismos. No lo tenemos que tomar a la medicina de emergencia, a la guardia como un conchavo, como algo que me sirve para subsistir hasta que. No, tengo que estar bien formado. Tengo que estar bien formado porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, el futuro del paciente. Ayudar a entender que es una disciplina con todo lo que ello significa. Ese es el objetivo que también nosotros tenemos en este webinario. Y como disciplina significa capacitación, entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento, ¿sí? Algunos creen todavía que la medicina de emergencias es únicamente hablar del trauma. Si bien es cierto, es la más espectacular de todo, inclusive la foto que acompaña a esta proyección está hablando de un trauma. Pero acá en esta foto es digno de remarcar otra cosita más, que es, fíjense que nosotros en el segundo punto pusimos cambios de paradigma. En esta imagen, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver que hay como si fuera un cañito plástico en el dedo medio del cirujano, que en este caso es el mío, ¿sí? Ese cañito plástico que prácticamente va con agua sucia por dentro, es cuando se le hacían los 2000 centímetros cúbicos de suero, más 2000, más 2000, más 2000, y nunca en un shock hemorrágico se lo manejaba con eh, derivados de la sangre o sangre misma y demás, ¿sí? O sea que fíjense los cambios de paradigma. Inclusive la que está al lado, que es la vena cava, está distendida y esa vena cava distendida a nosotros nos está diciendo que nos puede llegar
en un estudio por imágenes, por ejemplo, esta cava distendida no puede decir, ah, no, el paciente está bien perfundido. Sin embargo, es un error conceptual que tenemos que manejar, ¿sí? Pero fíjense cómo en una misma imagen, que es una imagen vieja de muchos años atrás, ¿no es cierto? Hay dos paradigmas que cambian de manera distinta, ¿sí? Y tenemos que dar herramientas generales. Este comité dará herramientas para que certificar la capacitación, para que esa capacitación sea certificada, ¿sí? No solo son los elementos que nosotros o las herramientas pedagógicas o docentes que nosotros utilicemos, sino que hay otros elementos que pueden utilizar ustedes, pueden ir a otros cursos y demás, pero van a tener que reunir ciertas y determinadas condiciones para que esa capacitación sea certificada por este colegio. Bien, la situación en las emergencias, fíjense lo que siempre se ha hablado, y esto siempre se lo tiene, hasta en las fuerzas de seguridad se lo tiene como un mal preconcepto. El policía que va caminando por la calle, bueno, el médico guardiólogo, hay colegas que todavía lo siguen llamando y este vive de guardia. El médico es un medio de vida mientras hago otra especialidad. Entro y que pase rápido el tiempo, ¿no es cierto? Para pasar el tiempo realiza algunas otras actividades lúdicas, se hacen comidas, etcétera, 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 y termina siendo un mal ambiente de aprendizaje para aquel que viene con todas las ganas. Y entonces dice, pero esto es la medicina de emergencia. No, porque por suerte las emergencias son un porcentaje muy bajo de todas las consultas que hay en un día en un servicio de emergencia, ¿sí? Es aproximadamente entre un 3 a un 5%. Eso significa de 100 pacientes, 3 o 5 pueden ser una emergencia, lo cual significa que nosotros tenemos que estar lo suficientemente preparados para estar listos y tener los reflejos suficientes para detectar esas emergencias, ¿sí? Un profesional auténtico debe saber, estar preparado y prepararse, tener un mapa mental de todas las patologías que pueden llegar a matar a un paciente y tener un tiempo, ¿no es cierto?, adecuado para realizar los procedimientos que salvan vida. ¿Mm? Las etapas o en donde se suceden estas emergencias puede ser en el ambiente prehospitalario, lo que se llama en la escena, en el traslado primario, que es el traslado donde se traslada al paciente del lugar del evento hasta el centro de atención inicial, ¿no es cierto? Y luego nosotros podemos seguir con una recepción hospitalaria, que esa recepción hospitalaria no siempre significa que vamos a tener el mejor hospital o el hospital con todos los recursos necesarios al alcance de la mano. Hay veces, ¿no es cierto?, que vamos a tener que hacer escala en otros lugares. Lo que sí tenemos que manejar es el tiempo, porque otra de las cosas que tenemos que saber de las emergencias es que es tiempo sensitivo, ¿sí? O sea, el tiempo juega un rol sumamente importante en estos pacientes. Pero ojo, el tiempo tiene que ser bien utilizado, ¿sí? Y después viene lo que es el traslado secundario, que es el traslado de un hospital a otro, o el intrahospitalario, o sea, de una sala, de la sala de emergencias, por ejemplo, al servicio de terapia intensiva. Nosotros nos hemos propuesto con la doctora trabajar en estas áreas, en lo cognitivo, en lo procedimental y en lo que hoy se remarca mucho. Toda la literatura prácticamente que habla de emergencias y toda la literatura que habla de la ciencia médica en general está remarcando todo lo que es la parte afectiva. ¿Y qué significa la parte afectiva? El trato con el paciente, no solo el trato con el paciente, sino el trato con los familiares del paciente y el trato con nuestros colegas o integrantes del equipo de salud. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Lo cognitivo lo vamos a tener siempre
al alcance de la mano, lo podemos tener, eso lo tenemos que saber. Eso es lo que cuando el comité organiza los cursos, que ya los vamos a ver más adelante, lo cognitivo muy probablemente ustedes ya lo tengan que traer leído, sabido, con la bibliografía que se le manda o con las charlas que se le da. Lo procedimental lo ejercitaremos conjuntamente con lo afectivo. Eso ya lo veremos. En la gestión de la en medicina de emergencia, siempre hablamos de la X, A, B, C, D clásico, ¿no es cierto? Es el X que se agregó recientemente, hará unos 5 o 10 años aproximadamente, que es la hemorragia exsanguinante visible. A esto lo primero que hay que hacer es control de la hemorragia, ya sea presión, taponaje o torniquete. Listo, no hay otra cosa. Presión, taponaje o torniquete. Si presiona, cuento 2 y sigue sangrando, va el taponaje. Si el taponaje, cuento 3 y sigue sangrando, va el torniquete. Listo, no hay vuelta de hoja. Y sigo con la evaluación de ese paciente con el ABC. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que lo cognitivo es una cosa, las habilidades técnicas son otras, ¿no es cierto? Y las habilidades no técnicas o afectivas, ¿no es cierto?, son las que tienen todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el estrés, control del equipo y control de todo lo periférico, las funciones de liderazgo, la comunicación que nosotros tenemos entre nosotros, ¿no es cierto? Distribución de tareas. Siempre se ha dicho que las escuelas de medicina o las universidades o las facultades de medicina nos forman muy individualmente. Y un poco es cierto. Entonces tenemos que ejercitar esto y lo tenemos que ejercitar y mucho. ¿Qué le sucede al equipo de salud cuando va a una emergencia o recibe una emergencia? Hay estrés y ese estrés se manifiesta, tiene manifestaciones que son clínicas. Ya se hablaba hace muchísimos años del estrés en el paciente que iba a ser sometido a una cirugía, por ejemplo. Hace muchos años se estudiaba en cirugía el estrés y el estrés era del paciente. Que aumenta la frecuencia cardíaca, no hay que olvidarse que lo que sucede en el estrés es la liberación de catecolamina, fundamentalmente adrenalina, etc. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, no, en algunos puede haber una visión en túnel. ¿Qué significa la visión en túnel? Veo únicamente un solo objetivo. Se me ocurre que este paciente necesita vía aérea y no veo que está sangrando al costado. Y entonces me enfoco únicamente en la vía aérea y se me muere desangrado, ¿cierto? Eso significaría la visión en túnel. Pérdida de noción del tiempo. Se pierde el tiempo en la atención del paciente cuando uno toma los tiempos y ve que el otro al final del tratamiento completo le dice el tiempo que verdaderamente transcurrió, uno se da cuenta de que es mucho mayor el tiempo, ¿no es cierto?, que se empleó que el que uno pensaba mentalmente, ¿sí? A veces existen procedimientos donde queremos enfrascarnos sí o sí, por ejemplo, buscar una vía venosa, y no estamos lo suficientemente entrenados, buscar una vía aérea y no estamos lo suficientemente entrenados. Entonces, eso es lo que le sucede al equipo de salud cuando recibe una emergencia o cuando va a haber una emergencia. Y no es al más nuevo, a todos nos sucede lo mismo. Todos cuando recibimos una emergencia o cuando vamos a ver un paciente por primera vez, uno siempre dice que van a dar vueltita mariposas en el estómago. Si esas mariposas nos dan vuelta en el estómago y no nos hacen cosquillas, es porque no lo estamos sintiendo al paciente. Y a lo mejor no estaríamos en condiciones de ser los encargados de ese paciente, ¿sí? Pensémoslo, eso es otro tema. El conocimiento, la parte cognitiva. Ustedes habrán oído hablar de lo que es la pirámide de Bloom. Bueno, y si no lo oyeron hablar, esta diapo es muy linda porque define, fíjense, el agua escrito en signos químicos, ¿no es cierto? El H2O está a 50 metros y escrita en letras está a 9 kilómetros. Se ve que esa persona no tenía ningún conocimiento de lo que era la parte química,
ni había pasado por el colegio secundario a lo mejor, y bueno, y va arrastrándose 9 kilómetros cuando está totalmente ardido, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno más sepa, se podrán tomar mejores decisiones y esto sirve siempre. Y acordar que el conocimiento se construye. Hasta que nosotros hagamos las cosas bien o medianamente bien, vamos a tener que cumplir todas estas etapas. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Nosotros hemos armado los cursos que se dan en el colegio médico, que se van a dar en el colegio médico durante este año, teniendo en cuenta todos estos conceptos, ¿no es cierto?, de aplicación y de trabajo. Las habilidades técnicas en emergencia son fundamentales, ¿no es cierto? Una cosa es, fíjense lo que le dice el médico, y ahora veamos un ejemplo del mismo procedimiento cuando se realiza correctamente. Uno está vivo y el otro está totalmente tapado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que saber hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Y hasta cuándo? O sea, a veces ese hasta cuándo significa mucho más que el procedimiento en sí. Estos son, por ejemplo, los procedimientos. Acá nosotros tenemos algo que es sumamente importante. Se cae se nos copió la torre de control del avión ese del medio, pero no importa, que no nos da permiso para aterrizar. Pero fíjense, hay muchos que entrenan y trabajan y cobran mucho también, por lo que entrenan y trabajan, ¿sí? Hay otros que entrenan, opa, hay otros que entrenan y se actualizan para trabajar. Y nosotros muchas veces tenemos siempre, cuando hacemos los cursos, que a veces algunos cursos son pagos, otros pueden ser gratuitos y demás, siempre se trata de que los cursos sean al alcance de la gente en general. Y hay otra gente que, por ejemplo, que entrenan y se actualizan para trabajar. Estos dos pilotos, si no realizan sus tareas de simulación, sus horas de simulación cada tanto tiempo, y esas horas de simulación cuestan mucho dinero, ¿no es cierto? No suben al avión, o sea, pierden su trabajo, si se quiere. Nosotros todavía gozamos con la ventaja que nos pueden dar algunas becas, etcétera, 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 pero siempre, siempre el tratar de hacer las cosas como se deben hacer, de aprender, la capacitación, cuesta tiempo, cuesta trabajo, ¿no es cierto? Y cuesta dinero, ¿sí? Bien, y dentro de las habilidades no técnicas, ¿a ustedes qué les parece? Fíjese que el médico lo que le dice, que era una forma de decirle a veces al paciente, ¿no es cierto? Como que vamos a mandarle a hacer una plaquita. Una de tora, doctor, no, de mármol. Bueno, eso es una forma de decirle. Entonces, dentro de las habilidades no técnicas están fundamentalmente lo que es la parte de comunicación. El respetarnos, ojo, el respetarnos es fundamental. Respetarnos nosotros como equipo de salud y respetarnos a los familiares y fundamentalmente a los pacientes. Que por ahí es lo que tenemos que tener en cuenta al momento, sobre todo ahora, el tema de la tecnología, el tema de la IA y todo eso, de que pierde ese vínculo médico-paciente, y entre nosotros también. Tener en cuenta de que tenemos que tener una comunicación, ponernos en el lugar del otro, tener mucha empatía al momento de dar informes, no quedarnos con el diagnóstico que nosotros sospechamos inicialmente, hacer todos los estudios y siempre siempre, sobre todo teniendo en cuenta cómo lo puede llegar a tomar el paciente. Entonces eso esto lo de la comunicación es fundamental, que es lamentablemente lo que de a poquito, muy de a poco, el tema de la tecnología y la IA vino a destruir de qué es esto, la comunicación médico-paciente. Entonces, hay que tomar decisiones, esto requiere actitud y la actitud requiere conocimiento. Yo no puedo tener actitud, yo no puedo hacer algo si no tengo el conocimiento adecuado para hacerlo.
el trabajo en equipo, liderazgo de ese equipo y una comunicación adecuada. Fíjense en este ratito todas las veces que ya hemos repetido la palabra comunicación, ¿sí? Y fíjense una forma de comunicación interprofesional, ¿no es cierto? Esto es una forma, ¿sí? Existen otras. Estas son siglas que utilizan mucho a veces los americanos y demás, que en este caso habla del SBAR, la famosa situación, que nos identifiquemos. A veces yo quiero trasladar a un paciente y no le digo quién soy al otro, y el otro tampoco me dice ni quién es. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual yo se lo voy a derivar o yo se lo quiero derivar? ¿No es cierto? Y los signos y síntomas, lo más importante de todo. Porque el otro me puede decir, mire, doctor, yo no tengo nada acá como para solucionarlo. Bueno, la información, tenemos que informar, hacer una información en cuanto al tiempo de duración, la medicación que se le hizo, cómo lo recibió uno y cómo fue evolucionando ese paciente en el tiempo, ¿sí? Es fundamental en las evoluciones. La evaluación, o sea, el assessment, el famoso, todos los datos de signos vitales, estabilidad hemodinámica, procedimientos realizados, etcétera. Y las recomendaciones, por ejemplo, uno puede decirle, mire, pienso que puede tener un golpe, una lesión a nivel de la columna o una lesión craneoencefálica severa porque ha recibido un latigazo o un traumatismo de cráneo o ha tenido un dolor de cabeza tremendo y este paciente ha perdido, pues, posterior al dolor de cabeza, ha perdido el conocimiento, ¿sí? Entonces, todas son cosas que sirven para que nos demos cuenta. Con respecto a la vía aérea, ahora vamos a hablar un poquito de los cursos que nosotros tenemos con respecto al curso de vía aérea, ¿no es cierto? Y es algo que se está hablando muchísimo. Hoy, en una época, la intubación era el único objetivo que existía. Hoy, con que el enfermo ventile o se haga un intercambio adecuado de oxígeno, con eso nos tenemos que conformar, sobre todo el paciente crítico, hasta que venga alguien que tenga una experiencia adecuada para poder realizar el procedimiento que le corresponda al paciente. El control del volumen, antes hablar de colocar un torniquete era como más o menos, qué sé yo, tenía uno ganado el infierno. Bueno, hoy no, hoy está, acuérdense lo que dijimos antes, ¿sí? Compresión, taponaje y torniquete, ¿sí? Y dentro de los volúmenes, en vez de esos 2000, como se escribía o se decía en una época, y que no hace mucho es eso, ahora unos 10 años, 15 años, hablaba de los 2000, hoy estamos hablando de 500 centímetros cúbicos, evaluar, ringe lactato o solución fisiológica, ya no se utiliza otro tipo de cosas, y tratar de sí conseguir los derivados de sangre lo más rápido posible, ¿no es cierto? O sea, ya avisar, por ejemplo, un paciente que yo veo en el prehospitalario que está hipotenso, ¿sí? Antes se prohibía tomarle la presión en el prehospitalario, pero yo lo veo que está hipotenso porque no le palpo el pulso radial o lo que sea. Yo ese dato se lo tengo que transmitir al intrahospitalario porque muy probablemente se tiene que estar preparando para un protocolo de lo que se llama la transfusión masiva, que eso se verá más adelante en alguno de los cursos que demos, ¿sí? Bien. Sigamos adelante. Fíjense, restaurar la coagulación normal, el uso precoz de hemocomponentes. Hoy se utiliza plasma fresco y congelado y glóbulos rojos desplasmatizados. ¿No es cierto? Se utiliza la regla 1-1-1. ¿Eh? Bueno, pues eso ya se verá más adelante. Con respecto a los exámenes, el estetoscopio en una época fue brillante y hoy está el estetoscopio y está el ecógrafo. Prácticamente es algo que se hace al pie de la cama, es no invasivo y nos aporta datos sumamente importantes, ¿no es cierto?, en lo que se hace o lo que debe hacerse en el paciente. Fundamentalmente nos da la causa y nos da a veces
hasta el procedimiento con que debemos continuar, lo cual es un elemento sumamente importante. Y hoy la ecografía al pie de la cama, ¿no es cierto? Es un elemento, una herramienta que todos los médicos que hacen guardias o hacen emergencias lo tendrían que saber manejar. Inclusive en muchos lados, y hoy lo estábamos hablando con la doctora Pérez, en Jujuy, el SAME de Jujuy tiene ecógrafos en las ambulancias, ¿sí? O sea que, bueno, son políticas de salud que existen en otros lados. Y no es en los países del norte, acá es una provincia del norte. Bien, seguimos. Esto es cómo tenemos que manejarnos a veces, cómo nos hemos manejado muchas veces para realizar un procedimiento o para enfocarnos sobre un paciente. Hemos pensado, hemos respirado hondo como primer medida, hemos pensado, ¿no es cierto? Hemos hecho una revisión mental de todos los pasos que hay que hacer, ¿no es cierto? Y hemos tratado de realizar los pasos por paso hasta hablándonos en voz alta, ¿no es cierto?, para realizar ese procedimiento. Es una de las famosas procedimientos o técnicas que hay para eliminar el estrés o para reducir el estrés del operador, ¿sí? Siempre antes de recibir o antes de ingresar a un servicio de emergencia, los médicos de emergencia tendrían que hacer una preparación o el briefing. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que cuento? ¿Con qué material voy a trabajar? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Nos conocemos todos? ¿Estamos todos? ¿Hay alguno nuevo? Si hay alguno nuevo, lo vamos incorporando con pequeños conocimientos para que vaya sabiendo cómo se desempeña, sobre todo si es nuevo en el servicio, ¿sí? Y se analiza a posteriori de algún tratamiento o de algún procedimiento o de alguna atención de algún paciente grave, se analiza con un debriefing. Todo el equipo tiene que estar comprometido en cómo se debe trabajar. Ya en la preparación o briefing, ya tiene que estar definido quién va a ser el líder del equipo, dónde se va a posicionar, quién va a realizar cada cosa y demás. Y ese líder tiene que estar dispuesto a pensar que si hay alguien que no pudo manejar la vía aérea, algún reemplazante para manejar esa vía aérea, ¿sí? Por ejemplo, una manera de decir. Este, pero son conceptos que hay que ir grabándose lo del trabajo en equipo, que va a haber un líder que no es el jefe, ni es el que mande, ni es el que grite, ni es el que nada, nada. Es el que trabaje palmo a palmo con nosotros, simplemente que ordene al paciente en el protocolo de atención. Nada más que eso. A pesar de todo, siempre en medicina existen los errores. Y fundamentalmente, a veces no es por falta de conocimiento. A veces somos un libro abierto, a veces somos una enciclopedia, pero a veces nos cuesta trabajo llevarlo a la realidad. Se nos cruza un coagulito distinto en el camino y bueno, y no lo llevamos a la realidad, no lo llevamos al paciente que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, y a veces influyen muchos factores, y habitualmente esos factores son personales. Exceso de trabajo, una mala organización del sistema de trabajo. Nosotros no tenemos que desconocer que existe una mala organización del sistema de trabajo. No se puede hacer un turno de 24 horas corrida y salir a otro lugar a hacer otras 24 horas. Eso es insalubre, totalmente insalubre. No para el profesional que lo hace, para el paciente que va a ser atendido por ese profesional. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que podemos ser nosotros ese paciente, y tenemos que empezar a cambiar ese tipo de cosas, ¿cierto? Aparte, somos personas, o sea que vamos a tener problemas de personas, problemas de pareja, problemas de que sea. ¿Eh? Eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Bien, doctora, ¿quieres hablar de las propuestas que tiene el comité? Ahí estamos. La propuesta del comité está de este año, por lo menos hasta el primer semestre, desde el inicio del segundo semestre,
van a hacer el curso TEAM, que es el... es- que- bueno, tenemos el curso TEAM, el curso PHTLS, que es el de la asistencia prehospitalaria, el ATLS y el curso de vía aérea. Tanto el curso TEAM, que ahora en mayo tenemos la primer Corte. la primer cohorte, vamos a hacer 3 cohortes. Inicialmente iba a ser una, así que ahora por la cantidad de inscritos que tenemos vamos a hacer 3. Van a ser cohortes de 30 alumnos cada una. Después tenemos el PHTLS, que tenemos que definir bien las fechas. La TLS también tenemos ahora en agosto, 21, 21, 22 y 23 de agosto. Y curso de vía aérea también próximamente, probablemente mayo, junio, tenemos que definir todavía las fechas definitivas. Todos estos cursos tienen, como ven ahí, teóricos prácticos con examen final. Es todo práctica, como veníamos hablando, es el ABC del médico de urgencia, de emergencia. Son básicos. Después, en el segundo semestre tenemos pensado también, que no lo pusimos acá, pero sí lo vamos a hacer, que es el de ecografía en la urgencia, ¿sí? que ya se hizo. Que ya se hizo el mes pasado y tenemos pensado hacerlo en el segundo semestre. No lo pusimos porque todavía tenemos que definir bien el tema de la fecha, los docentes y demás. Pero eso está buenísimo, teniendo en cuenta de que hoy día la ecografía es el nuevo estetoscopio del médico de urgencia. Y después tenemos acá que arranca el junio, el tercer sábado de junio, que es la diplomatura universitaria de urgencias y emergencias médicas. Esto el año pasado estuvo muy lindo, muy completo, con mucha colaboración. Bueno, como ven ahí, los sistemas de servicios prehospitalarios, el 107, el 103, la policía, los bomberos. Lo que ven ahí son el simulacro final que hicimos. Son 6 meses de duración. Con el simulacro final, también lo mismo, teóricos y prácticos, con un examen final. Tenemos pensado hacer un aula Moodle donde ustedes pueden ir sacando todos los materiales de estudio, donde nosotros vamos a estar en comunicación también con ustedes. Y bueno, vamos a dar las clases acá desde el colegio 1 o 2 sábados al mes. Hay un mes que vamos a hacer 3 sábados y bueno, hay otros meses que van a ser cada 15 días con algunas prácticas. Eso es lo que tenemos programado dentro del primer semestre, dentro de lo que está terminando ahora y lo que va a arrancar. Y todo tuyo. Bueno, y acá tenemos lo que decíamos, la metodología a utilizar en las formaciones que vamos a tener. No, déjale, que es, que es lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo interprofesional. Fíjese que lo multidisciplinario, cada integrante del equipo interactúa con el paciente y no interactúa con Perfecto. con otro integrante. O sea, es un circuito cerrado entre uno, paciente, y el otro en Narnia, que es lo que muchas veces está y decimos que es interdisciplinario. Después, el interdisciplinario es cada integrante del equipo, él interactúa con el paciente e interactúa con algún otro integrante del equipo. Por ejemplo, en un paciente séptico, a lo mejor se necesita el cirujano, se necesita el intensivista, se necesita el infectólogo, ¿no es cierto? Y a veces se interactúa el cirujano con el terapista porque el cirujano considera que el terapista es el que tiene que interactuar con el infectólogo. Y bueno, y ahí es donde empezamos a tener todos los vaivenes y los dimes y diretes y las malas prácticas que se suelen dar a veces. O las malas transmisiones de los que se dijo, porque encima de decirlo no lo escribimos adecuadamente. Y luego tenemos lo que es interprofesional, que es hacia dónde va la medicina el día de hoy, ¿no es cierto? Y sobre todo la medicina de emergencia, donde todos los integrantes del equipo interactúan con el paciente e interactúan entre sí. Ojo, este no es el Congreso de la Nación, donde las sesiones duran 38 horas, no, acá se toman decisiones
conjunta. Si el paciente no está el familiar del paciente, se habla, se dice, ¿no es cierto? Se aprende con, aprenden de y aprendemos sobre cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Acá esto exige mucha colaboración y calidad de aprendizaje fundamentalmente. De esta manera, fíjense que a veces se confunden las formas de aprendizaje y de esta manera se van a tratar de hacer los cursos, ¿no es cierto? Uno, haciendo el procedimiento, haciéndolo pura y exclusivamente haciendo el procedimiento y nada más. Por ejemplo, en este caso, la intubación orotraqueal va a ser el procedimiento. Listo. En la zona 2, en esa zona, ya tienen que interactuar con el equipo. Ya hay un integrante del equipo que va a ser designado en el curso para que le haga preguntas al que está trabajando, que actúe como novato o lo que sea. Como todos van a hacer el procedimiento, nadie se va a pelear. Y en la zona 3, ya ahí sí hacemos todos los ruidos que hay habitualmente en lo que son las salas de emergencia, ¿cierto? Que viene uno que se lleva al paciente, que viene uno y protesta, que viene otro. Entonces, todo eso se utiliza en la zona 3 para tratar de que todo sea lo más real posible. Y esto es lo que se viene. Esto se hace en algunos lugares, por ejemplo, en hospitales como el Garrahan, el Hospital de Niños de acá, creo que lo está haciendo la LACIA, es la simulación in situ. O sea, cuando, por ejemplo, se analiza en la sala de neonatología que existe alguna patología que se está procediendo no adecuadamente o que tiene malos resultados, bueno, un día se utiliza el equipo todo real y se plantea el problema real y, bueno, y se ve qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque eso también es lo que a nosotros nos va a ayudar a ser mejores ante el paciente. Bueno, esto es lo que es la clásica evaluación primaria, que ustedes ya lo van a saber y lo van a recibir en toda la bibliografía que nosotros le estemos dando. Acá en la evaluación primaria lo que nos interesa es definir al paciente crítico, en emergente y de baja gravedad, que es lo que habíamos hablado casi en la segunda diapositiva que vi. El crítico es al que le tenemos que hacer algún procedimiento o intervención para salvarlo. El emergente a lo mejor puede esperar un poquito y el de baja gravedad puede esperar bastante tiempo, ¿sí? No confundamos esto con el triage, no confundamos esto con el triage que a veces se hace en las salas de emergencia. Ojo, esto es una vez evaluado el paciente que ingresa por la emergencia, ¿eh? No hay que confundir esto con triage. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos ante un paciente crítico es la reanimación. Y la reanimación tiene cuatro patas. Minimizar la pérdida de sangre, maximizar la perfusión tisular, oxigenar y el control del dolor. Son las cuatro patas que tiene la reanimación inicial, ¿sí? En los pacientes críticos tenemos que accionar rápido, manejo de vía aérea, control de hemorragia, vía venosa, disminuir la presión intracraneal, etcétera. Hay toda una serie de conductas que ustedes ya la van a ir viendo a medida que vayan haciendo los cursos, ¿sí? En la evaluación secundaria es una vez que se ha realizado la revisión primaria y ya tengamos todo solucionado, si se quiere, ¿no es cierto? Y el paciente esté perfectamente estabilizado. ¿Cómo se realiza? De la cabeza a los pies. Se van con los deditos buscando lugares por lugar, ¿cierto? Habitualmente se utiliza en la parte intrahospitalaria. La evaluación secundaria extrahospitalaria no es conveniente, ¿sí? Ordenadamente de la cabeza a los pies, ¿no es cierto? Sin interferencia de ropa, ¿no es cierto? Y no confundir la evaluación secundaria con la reevaluación. La reevaluación se va haciendo en la evaluación primaria. Hice el control de la hemorragia, me sigue sangrando, por ejemplo, le puse el taponaje, me siguió sangrando, eso es reevaluación, le hice el torniquete. ¿Se entiende esa parte? Bien. Hablamos de una evaluación terciaria. Esto es lo que es el paciente que está prácticamente en la sala de observación, si se quiere. Que muchas veces es un paciente que viene de la guardia anterior, pasó, y bueno, y ahí vienen los grandes problemas, ¿sí?
Entonces, nadie lo pasó, nadie lo vio, nadie sabe por qué ingresó y de buenas a primeras el paciente está con una midriasis bilateral, ¿sí? Bien. Esto es lo que se habla hoy de la evaluación en la emergencia, en la evaluación revisión primaria, revisión secundaria y una revisión terciaria. ¿Eh? Esto es fundamental que hoy lo tengamos presente. Nunca nos desligamos del paciente cuando está en el ámbito físico de nuestra jurisdicción, de nuestra atención, ¿sí? Sobre todo en la sala de emergencia. Esto es un trabajo para que vean que se hace en muchos lugares, ¿no es cierto? La de la evaluación seriada, centrada en el paciente. Estos son algunos de los trabajos que se han publicado, ¿no es cierto?, para la detección precoz del deterioro clínico, basándonos en parámetros fisiológicos, ¿no es cierto? Estos son protocolos de detección de patologías, por ejemplo, en pacientes infecciosos, etcétera, ¿sí? Bien, se le ha establecido en algunos, se ha establecido puntajes, ¿no es cierto? Y en esos puntajes hay que accionar, ¿no es cierto?, sobre esos pacientes, ¿sí? Eso ya se verá con el correr de los cursos y lo van a entender mejor. Bueno, ¿qué tratamos de evitar con estas evaluaciones? Nosotros hablamos siempre de protocolo, hay que seguir el protocolo, pero cuando nos desviamos de los protocolos, el protocolo tampoco es rígido, el protocolo se tiene que adaptar al paciente, ¿no es cierto? Y no el paciente al protocolo. Que ahí es donde cometemos a veces el error de lo que nosotros sabemos cuando lo trasladamos al paciente. Seguimos el protocolo estrictamente de una manera rígida y no estamos viendo al paciente, ¿sí? Porque el protocolo dice primer raviolito, segundo raviolito, tercer raviolito, y el paciente nos está diciendo, che, mírenme en el segundo porque yo tengo otro problema. Y no le damos bolilla porque ya lo vimos teóricamente. Errores basados en los conocimientos. Cuando uno confía en su capacidad, ¿no es cierto?, utilizando principios médicos, pero omite que es una emergencia. Y errores de ejecución, que es un correcto diagnóstico, correcta toma de decisiones, pero incorrecta ejecución de lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, procedimiento de vía aérea, intubar el esófago. A lo mejor el correcto diagnóstico necesitaba una vía aérea definitiva, una correcta toma de decisiones, la vía aérea definitiva con todo el material, etcétera, etcétera, pero lo ejecuté incorrectamente, intubé el esófago y no intubé la vía aérea, ¿sí? Y acuérdense que la principal causa de error es dar por hecho o sobreentendido algo. Yo lo conozco mucho a la doctora Pérez, por más que la doctora Pérez me venga con un paciente y me diga, no, no tiene nada, no tiene esto, yo lo tengo que revisar. Eso sería dar por sobreentendido, ¿sí? Entonces, eso es a tener en cuenta y siempre hay que revisar. El paciente que ingresa, siempre hay que comenzar por el X, A, B, C, D. Siempre hay que comenzar por ese paciente, por esas siglas, ¿sí? Bueno, y lo que decíamos al principio, ser profesional es compromiso. Acuérdense lo que se decía en el Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, en el año 1605, que luchaba contra tres gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. Fíjense que todavía hasta el día de hoy, siglo XXI, casi seguimos luchando contra lo mismo, ¿sí? El miedo es respeto, no sobreestimar, ¿cierto? Eso es fundamental. La injusticia, bueno, es más vieja que el hombre, si se quiere. Y la ignorancia propia, estudio, capacitación, y ajena cuando no capacitamos al equipo. Porque eso también es lo otro. Nosotros en nuestro puesto de trabajo tenemos que ir haciendo docencia con los que están rodeándonos todos los días. De esa manera nosotros vamos a estar mucho más seguros en nuestro accionar. Bueno, y hagamos la diferencia en el peor día de nuestros pacientes. Eso es la emergencia. Muchas gracias y bueno, estamos a disposición. Excelente. Sí, acá teníamos algunas consultas. Vamos a ver. Ya te digo.
Nos preguntaron si los cursos solo están disponibles para médicos o también para estudiantes de medicina. Hay cursos que son estudiantes de medicina, es el curso TEAM. El curso TEAM es un curso ideado para el estudiante de medicina, ¿sí? Un curso que maneja, es el manejo inicial del paciente traumatizado. El resto, el curso de trauma prehospitalario, nosotros vemos con buenos ojos que vengan alumnos de último año de medicina. Nosotros vemos con por qué, porque son habitualmente es el primer trabajo que luego van a tener y por lo menos darles esa base, ¿sí? Nosotros vemos con buenos ojos y obviamente se los acepta en el PHTLS. En el único que no se acepta es en el ATLS, si se quiere, porque específicamente dice que es un curso para médicos, ¿sí? Eh, el curso de vía aérea también, tranquilamente, puede ser un curso que se puede Sí, trabajar a nivel de estudiantes de medicina, ¿sí? sí, más que nada teniendo en cuenta de que sean del último año. No por una cuestión de que los otros, de que el resto de los alumnos no son bienvenidos, todo lo contrario. El tema es que quizás por ahí ponemos conocimientos que todavía no llegaron si son menos de quinto año. Entonces por ahí, en preferencia, es quinto año y PFO, médicos recibidos, por supuesto, también. Claramente está, no, eso no hace falta aclararlo, ¿sí? Pero por una cuestión de que va a ser más cómodo para ustedes para poder juntar todos los conocimientos de la carrera, ponerlos en práctica en los cursos. Aparte, su pregunta no nos molesta, como dicen en los comercios, ¿no es cierto? Claro, Todo lo que ustedes quieran exacto. preguntar, pero tienen que tener un concepto, que esto, donde nosotros estamos hoy y donde ustedes van a hacer los cursos y donde se van a patrocinar los cursos y demás, patrocinar, me refiero a que van a apoyar en algún aspecto de los cursos, es el colegio médico, es la casa de ustedes, es la casa de todos nosotros. ¿No es cierto? Acá nos vamos a matricular todos, nos matriculamos todos y, y bueno, y tiene mucho futuro, mucho proyecto hay en el colegio médico y que va a estar comenzando ahora con un futuro, con un proyecto de inicio que es sumamente ambicioso y bueno, y que va a significar algo muy importante para Santa Fe y para toda la primera circunscripción. Bueno, es un concepto moderno en emergencia. Eso nos hace reflexión. Acá tengo el doctor Serrano. Felicitaciones por esbozar conceptos modernos de la emergencia. Eso nos hace reflexionar que la medicina es dinámica, totalmente de acuerdo. Y máxime en disciplinas donde está en juego la vida de las personas. Totalmente. El objetivo nuestro es capacitar claramente y sobre todo ponernos a disposición de todos los médicos ya recibidos, de los que se van a recibir, de todos los conocimientos para que el día de mañana estén cómodos, ¿sí? Al momento de estar con un paciente real, porque una cosa es estudiar, leer y simular, y otra cosa es poner en práctica el día de mañana en la vida real, y sobre todo cuando se encuentran solos, en un pueblo donde los llaman, lejos de acá, que tienen que subirse a la ambulancia, muchas cosas a tener en cuenta. Así que bueno, quedamos a disposición. Cualquier comunicación, cualquier duda que tengan, estamos en comunicación. Se pueden comunicar con el Colegio de Médico, hay un WhatsApp. Estamos acá sobre Avenida Freire entre y Tucumán, que no me acuerdo bien la dirección a altura, pero es Avenida Freire. 2448, doctora. ¿Cómo, Guido? 2448. 2448. Ahí está, Avenida Freire 2448. Estamos acá también, que con el tema este de la construcción nueva que están haciendo, la remodelación del colegio, de 9 de julio, allá 9 de julio quedaron todas las oficinas de matriculación y certificaciones y demás, y todo lo que es educación
continua, estamos acá, sobre Avenida Freire. Así que estamos a disposición para cualquier consulta que tengan. eh, y bueno, anótense, hagan que lo van a aprovechar y el día de mañana cuando tengan un paciente real van a estar súper tranquilos por haber estado formados previamente. Creo que si no tenemos ninguna pregunta, damos por cerrado, chicos. O ha sido Hasta ahora, muy oscuro. sí, esperemos que haya sido todo claro. Nada más. No, no veo nada Bueno, en otra consulta. Solo agradecimientos. bueno, perfecto. Bueno, Bueno, entonces que si les parece, descansen. de Buena esta semana manera, para todos. perfecto. Quedamos a disposición. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, doctor, y damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchas gracias a todos. Perfecto, Guido. Gracias a vos. Claro,